informamos acerca de un caso que se dio a conocer, por supuesto, allí en la región de Lamba, en Buenos Aires, acerca de una persona que fue detenida, en este caso, con más de 500 videos de pornografía infantil. Era una persona que se dedicaba justamente a una empresa de seguridad, en instalar cámaras, y es por eso que, para hablar acerca de este tema, estamos en comunicación con Diego Bermúdez, él es perito informático, forense, y Lucía Fioriti, ella es perito psicóloga, ambos de Indictum. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? A ver si podemos establecer la comunicación vía Zoom. Diego, Lucía. Buen día, ¿cómo está? Bien, todo bien. Mariana, buen día. Diego, en principio, ¿cómo se califica esto, no? Porque estamos hablando de la instalación de cámaras, en este caso, obviamente apuntando a lo que tiene que ver con la habitación de niños. ¿Cómo se califica, en este caso, los delitos de pornografía infantil? Mirá, en este caso lo que sucedió justamente es lo que comentabas, ¿no? Un instalador de cámaras que descubrieron que había puesto cámaras en habitaciones donde se encontraban los niños, apuntando justamente a las camas, y ahí surgió un trabajo de investigación. A él lo imputan cuando le allanan el domicilio y le secuestran computadoras y celulares y encuentran material de pornografía infantil. Entonces ahí aplica el delito de tenencia. En este caso, en este caso, sí. Disculpa. No, decía que en este caso, ya por el hecho de tenerlos, ya directamente entra lo que es uno de los delitos. Fueron 4 los delitos que se los acusan en este caso al hombre. Sí, en general los delitos típicos en estos casos son tenencia, producción propia, distribución en las herramientas que son peer-to-peer, sobre todo, por ejemplo, las viejas Simule, Ares, esas herramientas que antes se usaban para compartir música, videos. Bueno, hoy en día lamentablemente se utiliza mucho para lo que es la distribución de pornografía infantil. Digo, ¿cómo hago si yo voy a contratar a una persona? Porque voy a poner un sistema de cámara para seguridad. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Sí, lo que tenés que tener en cuenta principalmente es que trabaje, ¿no?, en una empresa. En este caso, esta persona trabajaba en una empresa y es muy llamativo lo que sucedió, porque fue directamente a su cometido, ¿no? A instalar cámaras en las habitaciones de menores, con la mera intención de directamente establecer un espionaje o grabar contenido o directamente consumir ese contenido. En estos casos, la verdad que yo trabajo en el Ministerio Público de Defensa de la Ciudad de Buenos Aires y hay muchísimos casos de pornografía infantil. ¿Uno puede saber si hay más cámaras conectadas al sistema que tiene? Si uno, por ejemplo, lo contrata a ustedes y con el número de ingreso al módem a la cual se distribuye internet dentro del domicilio, ¿se puede detectar si hay alguna fuga o alguien conectado de afuera? Sí, claro. A través del router vos podés establecer qué host o qué dispositivos están conectados y la dirección IP que tiene establecido cada uno. Ahí podés deshabilitar o habilitar o configurar todos estos dispositivos que tengas conectados a tu red. Diego, ustedes se encargan en este caso de lo que es la recopilación de las pruebas, ¿no?, en este tipo de casos. ¿Cómo es el proceso de identificarlo primero y después de clasificarlos? Sí, como te dije anteriormente, lo que sucede cuando se está investigando una persona o un delito de este tipo es allanar los domicilios o el domicilio donde se encuentra esta persona, donde trabaja la persona, depende de dónde quiera llegar la fiscalía, y a partir de ese allanamiento es cuando surgen todos estos elementos electrónicos, que ahí es donde la pericia informática empieza a ser conocida hoy en día, ¿no? Porque producto de los allanamientos siempre hay un celular, siempre hay alguna computadora. Y bueno, como dije anteriormente, lamentablemente en esos casos de pornografía infantil, en general se termina encontrando contenido y a veces producción propia y a veces también, la mayoría de las veces, la distribución en esas herramientas peer-to-peer. Una pregunta para Lucía, ¿se puede catalogar a este caso como pedofilia?
Bueno, ¿cómo están? Como pedofilia en sí misma es importante en realidad analizar a la persona, ya que, así como decía Diego, que hay distintos delitos que hay en torno a lo que es la distribución, la producción o el consumo de lo que sería pornografía infantil. También hay diferentes tipos de personas que están involucradas en dichos procesos. No todos son necesariamente pedófilos, que eso es lo que hace expandir tanto la red, es la complicación más grande que tiene, de que puede llegar a ser una persona que esté por una cuestión meramente de negocio, donde sí podemos hablar de una cuestión moral, si queremos decirlo, o de la falta de la inscripción de la ley que tiene esa persona, pero no es necesariamente o automáticamente un pedófilo. Por ejemplo, en este caso, que era una persona que instalaba cámaras. Sí, el público a que se dirige es pedófilo. O sea, aquel que consume, aquel que siente un tipo de excitación al ver, por ejemplo, un niño cambiarse o dormir, o las situaciones en las que podés ver algo en una cámara de una habitación de un chico, sí, ahí sí entramos en el marco de la pedofilia. El que realiza, el que roba la imagen, el que hace la logística, ¿se puede no considerar un pedófilo entonces? Claro, primero hay que hacer, por eso es importante la pericia psicológica, primero hay que hacer este descarte para poder saber en qué marco lo estamos englobando, ¿sí? Si es en el marco meramente de la producción, pero no del consumo, claro, o si se le imputan los dos delitos, porque también hay una cuestión de imputación de delitos acá, porque son sumados, y son diferentes delitos en torno a lo que es la pornografía infantil. Ahí podemos verlo a través de la pericia psicológica si es o no una estructura pedófila. Mira, me salvaste con estos conocimientos que me está dando Lucía, porque yo los cagaría a trompada al que graba y al pedófilo, pero te tengo que preguntar, este degenerado, y corregime, porque hablo como papá y sé que sos profesional, por eso no entendés, tenés otros conocimientos, yo soy bruto. ¿Pueden reinsertarse en la sociedad? ¿Se cura el pedófilo? Hablamos directamente del pedófilo. Del pedófilo mismo. Bueno, sí, también para hablar de pedofilia o del delito de pedofilia, tenemos que hablar también de dos situaciones totalmente distintas. Por ejemplo, ciertos tumores cerebrales, ciertos golpes craneales, la demencia senil, entre otras cuestiones, pueden derivarnos al trastorno que produce pedofilia. Por ejemplo, abusar a un chico, tocarlo, ser inapropiado, no comprender las normas sociales, no poder comprender ciertas pautas de todo esto que nosotros culturalmente nos ayornamos, que es para vivir en sociedad, ¿no? Que sí se puede hacer y que no, con respecto, por ejemplo, a un chico o a la sexualidad en sí mismo. Sí. Descartado esto, ya estamos sí hablando de una parafilia. Los trastornos parafílicos engloban varios tipos de trastornos del orden de lo que es la conducta y el deseo sexual. Por ejemplo, uno de los más conocidos, además de la pedofilia, es la necrofilia, ¿sí? Que es la excitación con personas muertas. Entonces es importante más que nada primero hacer esta división, ya que uno tiene un trastorno orgánico que hay que tratarlo primero antes de poder, y además que habría una cierta inimputabilidad, ¿no? Pero hay que tratarlo antes de poder hablar de una reinserción de la sociedad, sino que hay un trastorno médico que hay que tratar. Y en el otro sí estamos hablando de una cuestión más estructural, que es algo del goce, algo del deseo sexual, pasa tan solo por esas vías y por la angustia que genera el otro, porque en psicoanálisis se llama estructuras perversas a este tipo de estructuración. Lo que con ellos gozan no es tan solo con el hecho de ver a un chico desnudo en sí mismo o abusarlo, sino la angustia que le provocan y el rechazo que provocan a él o a otros. La supremacía sobre la otra persona, el violador, claro, si no se resiste no tiene una satisfacción sexual. Es la perversión, el sufrimiento del otro. Qué bueno eso. El violador, por ejemplo, no es que es con el acto sexual en sí mismo que goza con la angustia que le está generando a esa persona en ese momento. Entonces, claro, estamos hablando de algo extremadamente complicado de revertir, y si bien, a ver, no hay nada aceptado que ya esté, por ejemplo, prescripto para el tratamiento de estas situaciones, no es de que hay una sola terapéutica o una sola manera de tratarlo, pero sí se han hecho distintos tipos
de tratamientos. Algunos son químicos, como por ejemplo acotar el deseo sexual de una persona por tratamiento hormonal. En algunos lugares se ha planteado el hacer una castración física también, lo cual no solucionaría el problema porque se encuentran otros medios para producir lo mismo, pero lo único que mínimamente se puede llegar a esperar es lograr hacer que esta persona, por otros deseos de la vida misma, quiera reinsertarse en la sociedad, entonces podamos problematizar la situación. No quiere decir que van a dejar de tener cierta satisfacción o deseo sexual hacia los niños, pero sí van a poder empezar a comprender que si lo hacen, por ejemplo, van a volver a la cárcel. Entonces, intentar modificar esa conducta. Pero no estamos hablando de curas, sino de modificación de la conducta para poder volver a la sociedad. Qué tremendo que es, qué capacidad para entender y poder explicarlo, y te lo agradezco. Yo qué cosa que no los entiendo. Y es bueno saber. ¿Tenemos alguna forma, la ciencia da alguna forma para prestar atención a estas situaciones? Porque cada vez que pasa un tema de violación, un tema de pedofilia, decimos, pero lo dejaba entrar a casa, estaba en mi grupo de familia, y está muy lejos esa familia de aceptar a una persona así. ¿Cómo detectamos? ¿Hay alguna forma? Bueno, primero me parece lo más importante es comprender al grupo familiar de que es muy difícil detectarlos cuando, por ejemplo, no tenés una formación en psiquiatría o en psicología, ¿sí? Sí. Con lo cual no es culpa de nadie que haya sucedido esto de dejar entrar a una persona, confiar en alguien y que de repente resulte esto. A ver, la dificultad que se tiene con respecto a la perversión, dejo de lado lo que sería cualquier tipo de trastorno pedófilo por demencia senil, problemas orgánicos, etcétera, ¿no? Pero hablo de la perversión en sí misma. La dificultad que tienen que son personas muy inteligentes y que saben perfectamente cómo gozan y cómo gozar, y que no tienen que ser descubiertos. Entonces, la dificultad más grande que se tiene es que el ingreso, por ejemplo, a lo que sería un equipo de salud mental de estas personas va siempre de la mano de la justicia. Cuando tienen un encontronazo con la justicia por las consecuencias de sus actos, recién ahí se pone a disposición esa persona para que haga algún tipo de tratamiento. No es que la persona en sí misma lo puede problematizar, porque no hay ningún problema para ellos, ya que la satisfacción está. Puede no vulnerar, siempre uno, y hablo, obviamente te vas a dar cuenta que esta pregunta es desde la ignorancia. Uno dice, sí, pero lo va a engañar el profesional, porque engañó a todo el mundo, puede vulnerar a una persona. ¿Hay una forma de que estos degenerados puedan vulnerar o engañar a la justicia, a una cámara GESEL, a un profesional? No, eventualmente, o sea, la preparación que tenemos justamente es para que estas cuestiones salgan a la luz. En la parte clínica es la escucha en donde directamente podemos ver de que lo que va a intentar hacer, como el psicólogo se ofrece como objeto y no como sujeto, es intentar angustiar al psicólogo. Entonces, lo primero con lo que te vas a encontrar, como psicólogo, va a ser con ciertos tipos de relatos que lo que buscan en la crudeza de ese relato es angustiarte. Entonces ahí es cuando el psicólogo es la primera alarma y la más rápida, y tiene que salir del lugar de la posibilidad de demostrarle al otro que eso lo pueda llevar a una angustia. Por eso lo más gracioso que se hace en psicología con respecto a estos casos es que casi siempre se sientan, lo miran y le dicen, contámelo de nuevo, para que comprenda la otra persona que no está logrando su objetivo. Contámelo de nuevo. Vale. Lucía, ¿se registran muchos casos de este tipo? Mira, a la clínica en sí misma, yo te puedo hablar por mi propia experiencia, me ha llegado uno solo adolescente por una cuestión de obligación de los padres y juzgado de familia, pero hasta que no tienen encuentro con la justicia es muy difícil. Y si vienen a la clínica por X motivo, X problema de la vida cotidiana, ese punto no lo van a querer tocar. No es lo que al psicólogo lo dejan entrar. O sea, en el momento en donde vos intentás tocar algo, movilizar algo de eso, abandonan. Diego, Diana, te quiero agradecer muchísimo
Lucía, por ayudarnos a entender hay cosas que el día a día se nos hace muy duro. No, muchas gracias a ustedes. Diego, abrazo grande, ya vamos a plantear, y son cosas que nos van diciendo nuestra gente, nuestros oyentes, nuestros televidentes, de las dudas, Lucía lo que nos dijo fue tremendo, pero de alivio, que a veces nos sentimos culpables en los entornos familiares, cuando pasan estas cosas y decimos, che, lo dejaron entrar, acá estos hijos de puta que llevaron preso, yo no los entiendo. Objeto no sujeto. Eso me hacen acordar cuando estaba en las producciones de un programa de cárceles, y a mí me gusta entrar mucho a las cárceles. El único delito que no me enfrente y que casi me procesan en una cárcel porque le di un cachetazo a uno, fue a un violador. Y se armó un tole. Todavía no entiendo por qué no me hicieron la denuncia. No sé qué delito me iban a poner, pero lo iba a cagar a trompada. Me lo dejaban 2 segundos y el policía me lo dejó un ratito más, Sí, me lo dejó un ratito más. No los entiendo. Es complicado, Diego, pero también ahí parte la prueba, insisto, ¿no? Con la prueba informática hoy en día, con internet y con el contenido de cada archivo, hay muchos establecimientos internacionales que buscan el contenido a nivel mundial por internet, por los códigos hash, que en algún momento vamos a hablar del tema. Por favor, eso te iba a preguntar, Diego, ¿cómo hago? ¿Cómo hacen que dicen, acá hubo causa, no, denunció Missing Children en Estados Unidos, puso la alerta en Argentina, se descubrió el IP? ¿Una foto tiene un código que los pueden rastrear o cómo lo rastrean? Sí, fotos, videos, de distintos contenidos, tienen cada uno su patente y hay una base de datos de todos esos contenidos que están buscados de manera internacional y puede caer gente de distintas partes del mundo por este delito, ¿no?, de distribución, justamente. En Argentina hubo un caso de renombre de un director de un hospital muy conocido, ¿sí?, en Buenos Aires, y bueno, yo participé en esa investigación y bueno, ¿no?, es importante justamente esto. Lo que tengamos cada uno en nuestros dispositivos, hay que tener cuidado, que a veces nos llega de repente por WhatsApp un archivo, sin querer lo estamos distribuyendo en un grupo y... Vamos a eso, hay que prestar atención porque... a lo cotidiano, que muy lejos de lo que pueden, de sus principios, no hay un chat y que lo vayan a negar, mujeres, hombres, del sexo que sea, que no llegue algo pornográfico, ¿sí? Uy, mira, qué joda, y se lo mando a Mariano, se lo mando al otro. ¿La justicia me puede considerar que estoy distribuyendo pornografía si en ese caso es un menor? Si lo detectan a partir de estos códigos que te indico, y vos lo tenés en tu dispositivo celular, tiene conexión a internet, te puede llegar un allanamiento a tu domicilio tranquilamente. Claro. Por eso hay que tener cuidado, ser partícipe de cuando recibís eso. ¿Qué hay que hacer? ¿Bloquear, irse del grupo? ¿Qué recomendás? Sí, a veces también mismo en un grupo de amigos puede decir alguien que reenvió, por ahí ni lo miró por encima, y de repente no te das cuenta y estás distribuyendo material de pornografía infantil que está siendo investigado. Qué tremendo. Diego, te quiero mandar un abrazo grande y estaremos charlando más de cómo prevenir y cómo estar en alerta de todas estas cosas que están pasando. Perfecto, un abrazo, Diego, Mariano, gracias. Abrazo grande. Estamos hablando, Mariano, con Lucía Fiorini y Diego Bermúdez, en este caso, ambos de Indictum, a propósito de lo que es este tema, ¿no? Y además lo puedes encontrar en Facebook, están en Instagram también, @Indictum.